Y lo primero que me interesaba compartir con ustedes es cómo nosotros observamos estos procesos políticos y desde dónde lo miramos. Se supone que estos procesos políticos que se van desarrollando y que tienen como marco una característica muy importante que me parece que de a poco nos vamos dando cuenta, estamos viviendo el periodo de democracia más extenso en la historia de la Argentina. Y me parece que este es el dato político más novedoso que tenemos hoy los argentinos, porque habitualmente la historia fue interrumpiendo estos procesos y eso permitió, con este lapso de más de 30 años, que se fueran consolidando las instituciones, pero que se fueran sumando generaciones de argentinos que empezaron a opinar y a vivir y a hacer su experiencia cívica en democracia. Y obviamente esto, con este agregado de nuevas generaciones, fue también modificando paradigmas políticos que hoy, en general, tiene a una de sus víctimas predilectas o principales los días posteriores a las elecciones, que son las encuestas, ¿no? Hace ya algunos años que el día lunes, además de quién ganó y quién perdió, está quiénes son las víctimas, que son los encuestadores, que somos los encuestadores. Entonces me parece que con este marco y sabiendo y teniendo en cuenta esto de que estamos viviendo una situación muy especial, los argentinos, que ha modificado, digamos, mucho del paradigma y de la estructura política de la Argentina, que ha sumado generaciones políticas que hacen la vivencia y que hacen su experiencia política desde la experiencia democrática, es que vamos a tratar de ver cómo se puede abordar esta experiencia política que estamos viviendo en la Argentina y que obviamente tiene nuevos elementos, no solamente para el análisis, sino también para la convivencia institucional en la Argentina. Y me parece que en esto hay 4 niveles de análisis que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, el primero que proponemos es la opinión pública. La opinión pública es la epidermis sobre la cual en general todos nos movemos, la epidermis de la política, de alguna manera, en donde se van construyendo y después van sedimentando las conductas electorales. Las gestiones de gobierno como el primer plano racional, digamos, hace muchos años, nosotros lo tenemos identificado más o menos allá en el año 95, cuando en Argentina ganaba Menem, por ejemplo, y en Córdoba ganaba Ramón Mestre Padre, en donde existía ya un racionalismo político que alejaba de alguna manera la tradición política de las elecciones pasionales, partidarias, ¿no? En ese momento ya empezaba, digamos, a existir esta novedad, donde a partir del racionalismo político, tomado del racionalismo económico, empezaba a existir un comportamiento político y electoral que marcaba estas falta de coherencias, entre comillas, que se podía analizar desde la tradición política de la Argentina. El marco político se va definiendo y se va moviendo, digamos, no es el mismo marco político que teníamos antes de las PASO que el que tenemos ahora. No es el mismo marco político que teníamos ayer que el que tenemos hoy, que tenemos como noticia que se acaban de suspender todos los actos de cierre de campaña, tanto de Cambiemos, que lo hacía aquí en Córdoba, como de los partidos locales. Cristina también han suspendido todos los actos de cierre precisamente por la situación que se ha dado con el hallazgo de un cuerpo que presuntamente podría ser Maldonado. Y esto obviamente también va cambiando los marcos políticos y algo que hasta acá no había tenido ningún tipo de influencia en el proceso electoral y en el proceso político, hay que ver realmente qué va a pasar con esta novedad que tenemos hoy instalada y que obviamente conmueve a la política en la Argentina a horas de las elecciones. Para que el presidente haya tomado la decisión de haber dado el puntapié inicial de suspender el acto, claramente le está dando él una envergadura institucional y política que se supone que va a tener una gravitación, o podría tener una gravitación, en lo que pase de aquí al domingo. Y finalmente la perspectiva electoral. La perspectiva electoral es la que va proyectando, digamos, o va siendo el resultado de todo lo anterior, de cómo las conductas se van construyendo, ¿no? Antes, en los procesos de persuasión están la construcción de creencias, después están las actitudes, es decir, uno se va acercando a tal o cual postura política, y finalmente tenemos las conductas, que es la acción, es por quién elegimos o a quién votamos. Con este marco, me parece que lo importante
es ir desarrollando algunos de estos temas. El primero de todos, digamos, el tema de la opinión pública. Nosotros lo que estamos viendo que se ha modificado en la Argentina después del 2015, la construcción del equilibrio de poder en la Argentina. Hay un cuadrilátero en donde la política se va desenvolviendo, que por un lado está la justicia, que habitualmente marca lo que está bien y lo que está mal, pero que hoy tiene una actitud distinta, ¿no? Tiene un protagonismo diferente y obviamente eso tiene consecuencias políticas. Que la justicia hoy tenga una dinámica diferente de lo que pasaba antes del 2015 está gravitando claramente también en la construcción de la opinión política. En segundo lugar, lo que nosotros vemos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen, digamos, son el ámbito de resonancia, pero habitualmente también se constituyen en el límite ético y moral de lo que está pasando en una sociedad, ¿no? Siempre esto puede ser tomado como una crítica o no, pero termina siendo el ámbito de referencia de lo que está bien y lo que está mal, más allá de lo que corresponde o no corresponde en términos legales. Y más desde el plano de la moralidad o de la ética que desde la justicia. Esto obviamente a veces trae contradicciones entre lo que pasa después con la justicia y lo que es un juzgamiento en términos de opinión pública previo, ¿no? Esas son colisiones que se producen. Después vemos las consultoras de opinión pública. Las consultoras de opinión pública también participan de estos procesos de construcción de equilibrios de poder. ¿Por qué? Porque son los que marcan los consentimientos populares del gobierno. Un gobierno sin consentimiento popular es una situación, una condición. Un gobierno con consentimiento popular se puede plantar en el medio del ring de otra manera y poder conducir un proceso político distinto. Y finalmente el mercado entendido como el ámbito en donde se expresan los indicadores que de alguna manera pueden llegar a marcar si este modelo político es viable o no desde el punto de vista económico, ¿sí? Entonces me parece que en este cuadrilátero es donde este equilibrio de poder se va construyendo en un nuevo momento político en la Argentina, donde también, como vamos a ver después, se van proyectando nuevos liderazgos, ¿no? Distintos a aquellos liderazgos característicos del siglo pasado, hiperpresidencialistas, y que después vamos a ver cómo esto está operando de cara al futuro. Bien, en términos de opinión pública, nosotros lo que estamos observando con los estudios que hemos realizado en este tiempo es que la sociedad ha empezado a experimentar una sensación de cambio. Es la primera vez que en una elección de medio término las condiciones económicas, la situación económica del país no gravita en un resultado electoral. Nosotros estamos advirtiendo que hoy el cambio está siendo principalmente social. Está habiendo una experiencia, una sensación de cambio apoyada en determinadas cuestiones que funcionan más allá de lo que está pasando con la economía. Acá hay técnicas de investigación que nos permiten ocultar la intimidad de las personas e ir viendo, más allá del resultado electoral, cómo se está parando frente a la actual coyuntura. Y frente a esto, nosotros hemos advertido que hay un diagnóstico político, un diagnóstico económico, saben que la situación económica doméstica está con muchas dificultades, pero también entienden que hay un proceso que transitar y están dispuestos a hacerlo. Por lo menos, esto lo está haciendo ese porcentaje que está definiendo las elecciones en los últimos años, que nosotros lo tenemos estimados en torno al 25%, que está funcionando con un paradigma político distinto, ya no se define en términos de radicalismo, peronismo, izquierdas o derecha, sino que tiene que ver con aspectos mucho más racionales que, por ejemplo, en este caso, observan o tienen la capacidad de racionalizar una realidad de esta manera. Che, la economía no está funcionando como debería estar funcionando, sin embargo estamos experimentando una sensación de cambio que nos permite vislumbrar que hay un camino, un desarrollo que también es una demanda. Y que en definitiva es la propuesta que le ha hecho Cambiemos en este momento al Gobierno Nacional, que es una propuesta política, no es una propuesta económica, es una propuesta de cambio. Y el cambio cada uno lo vive como lo siente y lo está experimentando como lo está experimentando. Y esto hace que, por ejemplo, en situaciones provinciales concretamente, no estén en juego situaciones locales,
sino que, en definitiva, y después vamos a ver qué está eligiendo la sociedad, en definitiva, priorice una situación que está por encima de estos otros aspectos. Y recién mencionábamos el caso Maldonado, que es un caso institucionalmente grave, que desde el punto de vista de la historia argentina, de la historia reciente argentina, obviamente le asigna más gravedad al tema. Sin embargo, no había sido hasta acá un tema de gravitación política y mucho menos se había convertido o tenido peso político para convertirse en un factor electoral. En líneas generales, esta sensación de cambios, antes de sentir esta materialización que decíamos recién en la economía, lo que estamos viendo es que hay una idea de que se avanza en terminar con la corrupción y el ordenamiento institucional del país. Esto es lo que está pesando hoy por encima de otros aspectos, que nos parece que es lo nuevo que está pasando en la Argentina. No solamente que existe este porcentaje, 25% del electorado, que hasta no hace mucho nosotros creíamos que eran indecisos. Y le decíamos, son los indecisos. No, no son indecisos. Son personas altamente informadas, las tenemos estudiadas, que están muy politizadas, están muy informadas, y lo que no encuentran es un nivel de representación en lo que se ofrece electoralmente. Entonces, al no tener una representación en el escenario electoral, llevan su decisión hasta último momento. En todas las bocas de urnas que hemos hecho nosotros en los últimos años, entre un 18 y un 22% nos dijeron los cordobeses que decidieron el voto el mismo día de la elección. Pero ese elector es un elector que no es un anodino, no es una persona que no está vinculada con la política, está altamente politizado, pero no encuentra representación política. Entonces la actitud es una actitud táctica que termina votando por aquello que no quiere que pase. Vota por lo que no quiere que pase. Entonces, y eso lo hemos visto en las elecciones de presidente. Mucha gente, más allá de estar o no de acuerdo con Macri, votó por una situación que consideraba, o sea, desde el descarte lo hizo, no desde la elección. Hace muchos años que los argentinos seleccionamos, no elegimos, ¿no? Hay siempre una selección previa que se hace y después seleccionamos entre los que otros eligieron. Bueno, esto es lo distinto también. Hay una participación distinta de la sociedad en los procesos políticos y en los procesos electorales. Y por eso, casi siempre, en los últimos actos electorales, tuvimos una sorpresa a la noche, que ni siquiera las encuestas, ni siquiera los comandos de campaña lo tenían previsto. Y esto es lo novedoso, y esto es lo difícil. No fallan las encuestas, lo que están fallando son las matrices de interpretación de la información. No están a la altura, ni se releva la cantidad de información necesaria para poder interpretar a este segmento de la población que termina definiendo los procesos, las contiendas electorales. Miren, cuando empieza un proceso electoral, entre el 60 y el 65% sabe a quién va a votar. Faltando 10 días se agrega un 5%, un 15%, depende del desarrollo de la política electoral. Lo que le puedo asegurar es que cerramos el proceso electoral con un 20% promedio de gente que tiene esta actitud. Y esto es lo que está, de alguna manera, gravitando y le está agregando novedad al proceso político. Bien, en el segundo caso, ¿sí? Ah, por razón. Bueno. ¿Allá? ¿Está? ¿Pasó? Bien. En el tema de las gestiones de gobierno, lo que estamos nosotros advirtiendo es que en un estudio muy grande que hacemos en 30 ciudades, es que la sociedad sintió a partir de mediados de este año más o menos, empezó a sentir que su economía doméstica se dejaba de deteriorar, o por lo menos no se deterioraba en el ritmo que se venía deteriorando en los años anteriores. Es decir, una suerte de sensación de dejar de caer. Esta sensación de dejar de caer o de que el deterioro seguía, se empieza a vivir como un primer elemento positivo. Es como cuando alguien está internado y pasa la noche sin deteriorarse la salud de esa persona, es conceptualizado como que está mejorando, no empeoró. Esto es muy parecido a lo que le pasa a la sociedad. La sociedad sintió que dejó de caer y eso lo empezó a vivir como una mejoría en su situación personal. No está mejor, pero deja de caer. Este es un punto de inflexión, de quiebre, que nosotros advertimos. Antes empezó a darse, antes de agosto, pero que terminó de materializarse en las últimas semanas.
no es suficiente todavía. Y esta es una de las grandes deudas que tiene el gobierno nacional hacia adelante, ¿sí? Probablemente le alcance con esta sensación y una campaña de opinión pública fuerte en medios de comunicación, divulgando indicadores positivos y brotes verdes que parece que van a mejorar y demás, para poder generar una sensación de mejoría. Pero en determinado momento la economía doméstica va a tener que sentirla efectivamente. Y esto es uno de los desafíos que tiene el gobierno para adelante. Esto hace que nosotros analizamos los gobiernos en dos niveles: el nivel de opinión y el nivel de aprobación. El nivel de opinión es un nivel más emocional, donde uno comparte valores con la persona sobre quién está opinando, ¿sí? Tiene identificación. Habitualmente eso se puede corresponder incluso con la intención de voto. La aprobación es más racional. Puedo no estar de acuerdo con un montón de aspectos, pero sí estar de acuerdo en la orientación que está teniendo el país. Esto los americanos lo manejan muy bien. Ellos manejan la aprobación de la economía, la aprobación de la política exterior, la aprobación de la orientación del gobierno, de cómo está haciendo las cosas. Y en general a Donald Trump el indicador que menos peor le da es, por ejemplo, el de la orientación económica. El resto de los indicadores le da entre mal y muy mal. Estas son mediciones que son promedios que se pueden encontrar en cualquier sitio político de Estados Unidos. Pero ellos manejan mucho este plano de la racionalidad, de la aprobación del gobierno. ¿Por qué? Porque la aprobación habitualmente determina los plafones de un gobierno, el piso y el techo de un gobierno, ¿sí? Va a ser el rango en donde se va a mover. Un gobierno que tiene baja aprobación, por ahí tiene un poquito más de opinión, pero siempre un gobierno que tiene más aprobación tiene un poco menos de opinión. Es más difícil construir opinión positiva que aprobación positiva. Ustedes van a ver que en general en todas las encuestas en la Argentina en el último tiempo lo que se está difundiendo es la aprobación del gobierno, no la imagen o la opinión sobre el gobierno, porque son indicadores que siempre dan un poquito mejor. La gestión nacional hoy tiene mucho de expectativa, obviamente tiene una aprobación importante, alta en la Argentina, que está constituida por mucho de expectativa todavía. Nosotros decimos que es el combustible del tanque de un auto. Si estamos con mucho combustible, tenemos expectativa alta y tenemos la posibilidad de transitar. Ahora, si nos estamos quedando sin expectativa, seguro que nos vamos a quedar a mitad de camino. Es un gobierno que tiene una expectativa alta, que cuenta todavía con un elemento a favor, que es la espera, el aguante, como lo dice la sociedad. Todavía le hacen el aguante porque están esperando los beneficios, que los brotes verdes lleguen a las economías domésticas, y con altos compromisos de cambios estructurales en la Argentina. Esto de querer terminar con la pobreza, de terminar con la corrupción, digamos, son objetivos muy altos que se ha puesto y que obviamente en determinado momento los va a tener que sincerar. Ya le pasó con la inflación este año, en un indicador racional, que tuvo que terminar reconociendo que ese indicador, que estaba estimado en un 17%, no iba a ser. Esta fue una actitud, me parece, por ahí por falta de experiencia política o no, o como estrategia de comunicación, de ponerse objetivos muy altos, muy lejos, y que eso obviamente genera expectativas altas, que después hay que satisfacerlas. Y ahí está, y vamos a verlo después, uno de los dilemas que se le va a plantear al futuro de cómo va a empezar a satisfacer o a acercarse y a testimoniar que va en camino a cumplir con esos compromisos estructurales. Es una gestión que también va a comenzar a caminar después de octubre sobre su propia historia. Ya no va a poder mirar todo lo que hizo Cristina en los 12 años anteriores, sino que también empieza a tener fuerza política lo que hizo en estos 2 años de transición hasta acá. Y eso sí, va a empezar a ser también el nuevo parámetro desde donde se lo va a medir el gobierno nacional. No solamente desde qué hizo Cristina, sino también desde qué hiciste vos hasta acá en función de lo que comprometiste. Y esto es otro elemento que se va a modificar de cara al futuro a la hora de la construcción del vínculo con la sociedad. Son aspectos que van a tener que estar tenidos en cuenta. Como pasó en las elecciones PASO, quedó en claro
el lugar político que tiene hoy Cristina en los procesos electorales para mucha gente. Todavía hay mucha confusión y mucha nacionalización de la elección. Pero muchos cordobeses, por ejemplo, comprendieron que Cristina era candidata en Provincia de Buenos Aires y que no jugaba en ningún partido acá en Córdoba. Entonces, de alguna manera, eso puede funcionar como liberador para alguna proporción del electorado cordobés. Pero claramente, y este es un dato no menor, se va a modificar uno de los parámetros desde donde la sociedad va a medir lo que hace el gobierno en el futuro. Ya no es en función solamente de lo que hacía Cristina de Vido & Company, sino de lo que han hecho ellos hasta acá. Es decir, la propia historia política va a empezar a tener también importancia. En el tercer elemento, el tercer caso, que hace referencia al marco político, creo que ya está, sí cambió. El marco político todavía se está construyendo fuertemente desde la grieta, ¿sí? Algo que gravitó muy fuerte en las elecciones PASO y que todavía tiene, y esto está, digamos, relacionado con lo que decíamos recién. Sigue siendo la grieta el principal parámetro desde donde se construyen opiniones políticas y conductas electorales. Ahora bien, como decíamos recién, esto puede servir para estas elecciones. A partir del futuro, del lunes 23, estas cosas van a cambiar. Hoy el voto, Hoy el voto oficialista en el país está sostenido sobre tres pilares, básicamente. Están aquellos que quieren que les vaya bien al gobierno por un tema de identificación política. Hay una fuerte demanda de un sector de la sociedad que están reclamando un cambio en la cultura política de la Argentina, que es uno de los grandes temas que está hoy en debate. Claramente, también el gobierno nacional está advertido de esto y ha trabajado muy bien en términos políticos y electorales estos aspectos, ¿sí? 5 minutos, perfecto. El segundo pelotón de gente que está de alguna manera sosteniendo o eligiendo el gobierno nacional, Cambiemos, en general, en todo el país, tiene que ver con los que necesitan que le vaya bien. Empresarios, comerciantes, que están cansados de una historia cíclica, que cada tanto esto se termina y empieza a comenzar y que en definitiva el único sacrificio está en el que se levanta todas las mañanas a levantar una persiana y no en quienes tomaron la decisión en el país. Y esto es otro elemento. Mucha de la política se tiene que empezar a mirar desde ese lugar, desde el que levanta la persiana todos los días. Porque mucha de la construcción de la opinión política y de las conductas electorales también se está haciendo desde ahí, de esa gran clase media amplia que siente que es la que está más presionada por los impuestos, pero que a su vez a la que más le cuesta llegar a fin de año. Los sectores altos tienen los temas resueltos, los sectores bajos siempre tienen un acompañamiento especial del Estado. Las clases medias son las que hoy están en dificultades y en definitiva fueron las que jugaron en los últimos procesos electorales, por ejemplo, para que Macri sea presidente. Y finalmente los que tienen fe o esperanza en que las cosas van a ir bien. Esto está casi en el límite religioso, por decirlo de alguna manera, y se expresa así. No tiene otro argumento racional. ¿Por qué lo vota? Porque tengo fe y esperanza, nada más. Finalmente, desde la perspectiva electoral se proyectan proporciones similares a lo que pasó en las PASO. Obviamente va a haber algunas modificaciones, no se pueden publicar encuestas. Nosotros hemos hecho lo que hacen los americanos, que son promedio de todas las encuestas que se van publicando y las vamos ordenando semana a semana. Tenemos un promedio general, pero después vamos viendo cómo viene en esa semana el proceso electoral. Y estamos viendo que más allá de que las proporciones van a ser similares, hay movimientos que obviamente van a estar favoreciendo de alguna manera, sobre todo en el caso de Provincia de Buenos Aires, al oficialismo. Esos promedios están en el orden del 3-5%, mejorando, digamos, los porcentajes en el plano nacional, en la Provincia de Buenos Aires, pero también mejorando un poquito la posición de, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner. Pero las proporciones van a seguir más o menos similares, no se va a modificar en absoluto lo que va a pasar. Y para cerrar, una gran conclusión, que creo que está atada de lo primero que decíamos. Primero, gane quien gane el domingo, el oficialismo va a seguir teniendo minoría en el Congreso. Es decir, va a tener que seguir gobernando a partir de la concertación, a partir de la construcción de consensos. Se terminaron los presidencialismos que envían
toman decisiones, envían al Congreso y se definen y se toman las decisiones. Pero esto también involucra a la oposición, que durante muchos años estuvieron en una zona de confort, porque al ser minoría nunca tenía responsabilidad en la decisión final, ¿sí? Era testimonial el planteo, pero no tenía responsabilidad en lo que pasaba en la Argentina. Ahora sí tiene responsabilidad y también va a tener que modificar y salir de esa zona de confort en la que está la oposición. Va a tener que madurar porque también va a tener que participar de las decisiones, las decisiones importantes que se toman en la Argentina. También van a ser partícipes necesarios para traer algún concepto de otro lugar. Esto es lo nuevo que se viene en Argentina, un tiempo en el que todos van a ser igualmente responsables en el futuro de todos. Y finalmente, quizás estemos en un tiempo de gobiernos más parlamentarios. Probablemente esto sea lo más significativo que se pueda proyectar hacia el futuro en la Argentina, que estamos dejando presidencialismos fuertes constituidos en torno a liderazgos tradicionales, casi mesiánicos, y sean liderazgos mucho más comunes, mucho más racionales, más previsibles, ¿sí? Que planteen una relación distinta con la sociedad. Y me parece que acá es el punto de inflexión y el desafío que van a tener no solamente las dirigencias políticas que estén en la oposición y en el gobierno, sino también el resto de las dirigencias sociales, empresariales, gremiales, que todos van a tener que de alguna manera empezar a entrar en este nuevo momento de la Argentina, que está por un lado reclamando un cambio en la cultura política, que institucionalmente empieza a funcionar de otra manera, más parlamentariamente que presidencialmente, y que claramente tienen que empezar a hacer a la política más eficiente en términos de resultados para la gente y no para otros intereses. Muchas gracias.